estamos oyendo más bien dicho, al libro de Josué, estamos extrayendo de él no solo historias que tengan un fin en sí misma, como relatos históricos. De hecho, Josué está dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento, pero queremos ir más allá, y a eso hemos sido motivados al desarrollar esta serie. No solo ver la historia, sino ver por qué está la historia ahí y encontrar la tipología del Evangelio. Y cómo las doctrinas desarrolladas en el Nuevo Testamento por los apóstoles, quienes comprendieron las doctrinas y las expusieron a una iglesia naciente, cómo estas doctrinas están presentes a través de toda la Biblia y particularmente lo que nos tiene a nosotros reunidos, Josué, el libro de Josué, que es un libro histórico. Estamos encontrando en el libro histórico el Evangelio. Por eso que la serie la hemos titulado El Evangelio de Josué. En el capítulo 1 desarrollamos, en el sermón pasado, la ley y la gracia, cómo caminan juntas y son necesarias. Cómo para caminar en el Evangelio necesitamos comprender la ley y comprender la gracia. Y que por la gracia del Señor, Él va a caminar a nuestro lado. A esa conclusión llegamos. Dejamos a Josué con la misión que Dios le entrega de ir a conquistar, y están al otro lado del Jordán, y el Señor le ha dicho, pasa tú y este Jordán. Pero nos encontramos en el punto preciso, que es el desierto y la tierra prometida. Hay un río, y hay que atravesar ese río, y lo primero que ellos van a encontrar es una tremenda ciudad. Dios los llevó al centro de Canaán, y va a conquistar la ciudad más fortificada que existe en ese tiempo, que es Jericó. Y aparece el relato en el capítulo 2 de que Josué va a enviar una misión especial. Envía a 2 espías a conocer cómo es la ciudad. Y si nosotros revisamos el relato con esa mentalidad de conquista y estrategia de guerra, nos vamos a quedar simplemente con eso. Dios le ha dicho a Josué que va a conquistar la tierra, pero Josué necesita espiar la tierra. Y pareciera que retrocedimos 40 años en la historia. ¿Se recuerdan que Josué también fue enviado a espiar la tierra hace 40 años atrás? Y ya sabemos todo lo que pasó. Ahora él, en esa visión, él envía 2 espías nomás. Y nos podemos quedar con eso, con los espías. Pero cuando yo voy y lo veo con la lupa del Evangelio, cuando coloco la lupa de la gracia, cuando coloco la lupa de la bendita obra redentora de Cristo, encontramos mucho más que 2 espías. Los 2 espías pasan a ser circunstanciales, pasan a ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus eternos propósitos. Entonces, voy a leer Josué, voy a leer 21 versículos, por eso estoy haciendo este contexto. Para que al leer los textos, los vamos viendo con otra óptica. Yo necesito mucha concentración en la lectura, porque con eso vamos a ganar tiempo en el sermón. Si leemos los 21 versículos y comprendemos la historia, luego podemos aplicar el tema de hoy, que se llama elección incondicional, que es uno de los 5 puntos de las doctrinas de la salvación. Bien, entonces vaya a su Biblia, Josué capítulo 2, y vamos a leer los 21 primeros versículos. Esperamos la gracia del Señor para comprender la lectura. Si no tiene Biblia, ahí en la pantalla está expuesto. Leemos en el nombre del Señor. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.
Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esto se refiere a la puerta de la ciudad, ¿no? Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Les da un consejo a los que preguntan: seguidlos a prisa y los alcanzaréis, les dice. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, se refiere a los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país o de la ciudad de Jericó ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, he hecho misericordia con vosotros al esconderlos aquí, así ustedes también harán vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los espías le responden a Rahab: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Noten esto, porque su casa, el burdel, la casa de Rahab la ramera, estaba en el muro de la ciudad. Y ella vivía ¿dónde? En el muro de la ciudad tenía su casa. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentren. Y estad escondido allá 3 días, hasta la que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, noten esto, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. ¿Qué está diciendo? Le pasaron un cinto para que ella, de color grana, o sea rojo, que ella lo tenía que atar en la ventana. Les dice: coloca esta señal para que cuando nosotros vengamos a conquistar la tierra, reconozcamos dónde está tu casa. Entonces coloca en tu casa este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en la casa contigo, en el momento de la conquista, ¿cierto? Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguna mano le tocare. Si alguien le hace daño, nosotros respondemos, están diciendo.
y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió, se fueron, y ella no esperó el día de la conquista. Noten esto. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y termina el relato. Hay una historia ahí, ¿no? Una historia de una investigación. Unos soldados o enviados, espías, han venido a reconocer cómo es la ciudad de Jericó. Qué tan fortificados están, cuánta gente vive, cómo son la vida común de ahí. Y aparece esta historia como ahí encubierta, la historia de Rahab. Entonces, en este capítulo 2, esta extraña historia de Rahab está como incrustada en una estrategia de guerra, ¿no? Porque al leer esto como historia, para mí es tan sencillo. Josué ha enviado 2 soldados a ver la tierra para ver qué tal la conquista. Y eso es lo que estoy leyendo a primera vista, pero en realidad esto es mucho más que eso. Es la historia de una mujer, este relato. No es la historia de los espías, es la historia de Rahab. Y tan particular es la historia de Rahab que el escritor no se guarda ningún detalle y dice el oficio de la mujer. Noten eso, lo dice varias veces. Y después la escritura más adelante lo va a encontrar en hebreo, lo va a encontrar en Santiago, que siempre se refieren a ella con el oficio que tenía. No se llama Rahab González. Se llama Rahab con su oficio, ramera, prostituta. Al examinar este relato, entonces es fácil para cualquier lector perderse el objetivo. Pero yo quiero llevarlos hoy día a ver el relato con la lupa del Evangelio y a encontrar en este relato la elección incondicional que hace Dios. Que los espías enviados son emisarios del cielo para ir a buscar a alguien que Dios eligió, del cual Dios ha decidido tener misericordia. Que Dios mueve estrategias, Dios mueve todo con un solo objetivo: no espiar la tierra, sino ir a buscar a un alma que Él ha elegido por su ojo de misericordia. Dice Romanos 9, 15, 16: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es una elección soberana, es la manifestación de la soberanía de Dios en una elección sin condiciones. Él elige para dar vida y vida en abundancia. Él elige con sus ojos de amor. Dice Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es una tremenda disputa histórica, teológica, de quién elige a quién. Si yo tengo la capacidad del libre albedrío para elegir a Dios y darle una oportunidad a Dios en mi corazón, si es así que mi voluntad es la que decide por Dios y Dios tiene que mostrarme flores, pinturas, bendiciones para que yo haga una elección por lo mejor, como que yo tuviera capacidad de elegir. Charles Spurgeon tiene una frase muy particular. Él dice: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque jamás me hubiera escogido después de que nací. No me hubiera elegido así como soy. Qué bueno que Él me eligió antes que naciera. Dice Hechos 13:48: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes pueden creer? Los que están ordenados para vida eterna.
Y qué bueno que depende solo, única y exclusivamente de una elección incondicional, sin condiciones, que ha hecho Dios. Con esto de base, quiero invitarlos a venir a ver la historia, este relato de Rahab la rameria, y vamos a encontrar dos verdades sobre la elección incondicional. Primera verdad: la elección incondicional significa que Dios decide elegir sin haber visto nada bueno en los elegidos. Repito, la elección incondicional significa que Dios decide elegir sin haber visto nada bueno en los elegidos. No es la elección de Dios pensando en que yo en el futuro iba a nacer y en el futuro yo iba a tomar una buena decisión. Entonces, como yo en el futuro iba a decidir por Dios, Dios encontró eso bueno en mí, entonces me eligió. Es absurdo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no quiere a Dios, no quiere venir a Dios. El hombre odia a Dios. Su gen de pecado está contrario a Dios. Entonces, ¿cómo él va a poder decidir en el futuro por Dios? Posible. Esto descansa en una decisión soberana de Dios. Cuando vemos la construcción del verbo en griego elegir, elección, el texto pero primordial, la estrella de la escritura es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Cuando leo esa porción encuentro una manifestación clara de lo que es la elección de Dios. Y dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios: bendito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, no en mí, no en lo que yo iba a hacer, sino me escogió en Él. O sea, en su beneplácito, en su voluntad, en su mente. Él decidió en su mente elegirme, según nos escogió en Él. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué me eligió Él? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser ahora adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su propia decisión, nada más. Esto significa que Dios actuó totalmente independiente de cualquier influencia exterior. No fui yo el que lo iba a elegir en el futuro. No fui yo el que iba a hacer algo bueno. No fui yo el que con mis acciones, con mis limonas, con mis ofrendas, con mis actos, que iba a ser una persona agradable para Dios. No me eligió por eso. Yo ni existía. Y Dios decidió elegirme. Dios hizo una elección totalmente aparte de la voluntad humana y exclusivamente sobre la base de su soberanía. Él en su mente decidió elegir. Vamos a esto y veamos esto ahora en el ejemplo tipológico que tenemos en la historia de Rahab. Veamos este principio de elección. ¿Qué dice el versículo 1? Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole: vayan a reconocer la tierra de Jericó, y ellos fueron. Y aquí aparece este relato dentro del relato: y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Imaginémonos que la historia se describe de otra manera. Y Josué tiene la revelación de Dios de que en Jericó hay una persona que hay que ir a rescatar. Y le dice a los 2 espías, vayan y ustedes van a ir a buscar a un justo dentro de Jericó, a alguien que tiene fe, a un cristiano que está en Jericó, a un hombre piadoso. Vayan a buscar a alguien que va a ser parte del pueblo de Dios. Vayan a buscarlo a Jericó. Si me hubieran mandado a mí, si lo hubieran mandado a usted, le aseguro que jamás en su mente humana, con nuestros prejuicios, con nuestra moralidad, con nuestra forma de ser, hubiéramos ido a ver a quién elegimos. Una prostituta.
Es más, pongámosle en otra perspectiva, porque me adelanto al final del sermón. Rahab va a ser la antepasada de Jesús. Va a estar en la línea genealógica de Jesús. A través de ella va a venir la semilla del Salvador. Digámosle a los mensajeros, a los enviados, vayan a Jericó y van a ir a buscar una antepasada de Jesús. Porque Dios va a enviar al Salvador en unos siglos más. Pero necesitamos ir guardando la línea genealógica. Necesitamos una persona con la cual Dios va a tener la línea mesiánica. ¡Wow! ¿Habrá algún sacerdote, algún pastor? ¿Habrá una Sor Teresita de Jericó? Alguien de buenos sentimientos, alguien intachable. Busquemos, vamos golpeando puerta por puerta. ¿Dónde hay alguien que sea merecedor de tener la línea genealógica del Salvador? ¿Se imagina eso? Imposible. Mis prejuicios hubieran sido muchos. No hubiera ido donde la casa de una ramera. Entonces, qué bueno que la elección soberana, la elección de los salvados, la elección es incondicional, no hay condiciones. Que Dios no mira las condiciones de los hombres, y por eso que la Biblia va a estar marcada vez tras vez diciéndonos Rahab la ramera, Rahab la ramera, Rahab la ramera, Rahab la ramera elegida por Dios. Elegida incondicionalmente. Charles Spurgeon dice, aquí vemos nosotros una palmera sola en el desierto, una vida solitaria entre las tumbas. En verdad, ella creció en Jericó como una bella flor en un muladar, o una estrella brillante que reluce en la frente de la noche. Los portentos de la gracia son el deleite de Dios. A Él le encanta, por causa de Cristo, llamar para sí a los más viles de los viles. Y el Señor sigue actuando de esta misma manera. Es maravilloso ver y contemplar la gracia de Dios que no tiene límites para llamar al pecador perdido. Para manifestar su elección soberana sin condiciones del hombre. No es que el hombre haya hecho bueno, no es que el hombre haya levantado la mano, no es que el hombre haya tomado una buena decisión, no, nada de eso. Es solo puro afecto de su voluntad, su amor eterno, que desde antes de la fundación del mundo decidió elegir a quien Él quiso por el puro afecto de su voluntad soberana, nada más. Y en Jericó se encuentra una mujer que ha sido señalada por el Eterno antes de la fundación del mundo para redención, para salvación, y hay que ir a buscarla. Se llama Rahab la ramera. Entonces, cuando lo miro con esta óptica, la misión de los espías es nada más que una misión de rescate, no una misión de espías. Porque si ustedes se adelantan en la historia y van al capítulo 6, como estrategia de guerra no sirvió absolutamente nada la presencia de los espías ahí en Jericó anticipadamente. No sirvió de nada. Porque no hubo ninguna estrategia de guerra. No le importó al soberano, eterno Dios, no le importó cuánta gente había ahí. No le importó qué tan gruesas eran las murallas de la ciudad, que dice que andaban carruajes, se calcula que entre 4 y 8 metros de ancho eran los muros que protegían la ciudad más fortificada. No sirvió de nada la estrategia de guerra, porque cuando ellos van a conquistar Jericó, Dios le dice que lo van a hacer por la fe, van a marchar alrededor de Jericó. ¿Qué estrategia de guerra? Entonces, cuando yo lo veo, este relato como estrategia de guerra no sirvió para nada. Solo sirvió para ir a rescatar a Rahab la ramera, elegida incondicionalmente por Dios para ser la antepasada de Jesús. A veces nosotros definimos a las personas por su currículum, por sus crisis, por sus caídas. La gente se mira con sospecha y vamos mirando con sospecha. A veces el cristianismo se vuelve tan vacío, tan vano, tan superfluo, en tradiciones, en cosas. Y las iglesias proliferan, comillas, cagüín, comentario, por lo que tú eres, por lo que yo soy, por mi pasado, por su pasado, por lo que ha hecho, por las caídas y todo.
Y lo que yo veo acá frente a mis ojos en este auditorio es pura gracia derramada, elección incondicional que no dependió de mi condición, de mi capacidad, de mi competencia, solo fue el puro afecto de su voluntad. Por eso tengo que venir al culto con gratitud, adorarle en espíritu y en verdad, con gratitud, unirme a mis hermanos con gratitud, decirme, yo estaba en Jericó perdido. Una ciudad condenada al anatema, iba a ser destruida, un juicio de Dios sobre esa ciudad, pero Dios decidió venir a buscarme a mí. Dice Chris Vallotton en su libro El mendigo a príncipe, definimos a la gente por sus errores en vez de la elección soberana sobre ellos. Llenamos a las personas de etiquetas, le asignamos alias. Cuando los vemos a través de su pecado y no nos detenemos a mirarlos con el lente del diseño divino de Dios. En el momento en que conectamos los pecados de las personas con su identidad, los etiquetamos. O peor aún, nos sentimos más justificados nosotros, los castigamos, los rechazamos. Perdemos toda capacidad de valorar lo que de Dios hay en ellos. Perdemos la capacidad de valorar el oro que está dentro de sus corazones, otorgado por gracia. Eso es la vida de la fe. Eso es el llamamiento incondicional, la elección incondicional. Dios decidió elegirme incondicionalmente, sin condiciones. ¿Para qué? Para trabajar en mí, no para dejarme así. Rahab la ramera nunca más fue Rahab la ramera, quedó con el título, pero fue una mujer noble que hizo una familia de la cual va a venir la bisabuela de David. Es bisabuela de David. Va a ser la antepasada del Salvador, de ramera a la línea genealógica del Salvador. ¿Y quiénes somos nosotros para entrar en cuestionamientos con la obra que Dios hace con cada uno de nosotros? Solo tenemos que unirnos en fe y darle gloria al Señor. Darle gracias porque su elección es inconfundible. Y si usted revisa la línea genealógica del Salvador, se va a encontrar pura gente de dudosa reputación. O sea, si hubieran mandado a los ángeles a hacer la línea genealógica, como hubieran mandado a mí, ¿a quién hubiéramos elegido nosotros? Por eso es que la elección no puede descansar en ninguna mente humana, porque la mente humana es caída. Tiene que descansar en la mente soberana de Dios. Como a la gente le cuesta tanto, en el círculo teológico les cuesta tanto entender a un Dios soberano que decide y punto. Porque su decisión es perfecta. La decisión de seres creados siempre va a ser expuesta a la imperfección. Pero la decisión de un Dios soberano jamás, porque Él es perfecto. Si usted revisa su Biblia va a encontrar los antepasados de Jesús. Tamar, su descendencia fue producto de un incesto. Después continúa Rahab, una prostituta. Ruth, una idólatra. Betsabé, una adúltera. Y si usted revisa la genealogía del Salvador, todos ellos están en su línea genealógica. Cómo el Salvador ha decidido venir a darle honor a sus elegidos. Cómo Él llama. Por eso decía este primer punto. La elección incondicional significa que Dios decide elegir sin haber visto nada bueno en los elegidos. Y Dios decidió elegirlo a usted sin ver nada bueno en usted. Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia soberana. ¿Cuántos sienten ese ojo del Señor mirando su vida a pesar de usted? Hay gente que carga currículum y cargas pesadas cargas las lleva sobre su hombro y se esconde la mano, esconde el corazón, no se quiere abrir con nadie. Dice, no, si supieran como yo soy, si usted supiera como yo era. Hermano, no hay nadie en este salón, nadie que haya merecido ni en 1% la salvación.
porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos están condenados como Jericó, pero en medio de Jericó condenado Dios ha decidido soberanamente elegir a Rahab, y en medio de un mundo perverso y caído Dios ha decidido elegirlo a usted por el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, lo que veo en esta historia es el testimonio de fe. O sea, cómo se hace el clic, conexión, cuál es la clave que une al pecador perdido como Rahab la ramera y el mensaje del evangelio que los une. ¿Cuál va a ser el clic? Porque en el relato que hemos leído nos damos cuenta de que la información era para todos. Todos tenían la misma información, me refiero a todos Jericó. Todos tenían la misma información de ese Dios. Pero ¿cómo el evangelio con la misma información va a hacer clic en un corazón de un elegido? Todos reciben el mismo mensaje, pero solo el elegido hace clic. ¿Qué es eso? Entonces la elección incondicional se evidencia a través de la fe que Dios otorga en los elegidos. O sea, no solo me eligió, sino me dio la capacidad para creer al mensaje del evangelio. Porque todos escuchan lo mismo, pero no todos son salvos porque no todos tienen fe. Algunos dicen, no, yo tengo fe ciega en Dios, fe ciega en Dios, fe ciega, eso no es fe. La fe no es ciega, la fe es certeza, es convicción, no existe la fe ciega. Podrá tener emociones ciegas, lo que quiera. No, yo creo que si me compro el kino, me lo voy a ganar, tengo una fe. Tonteras. La fe, lo dice Hebreos 11, es convicción, es certeza, es seguridad. Es un hecho real, patentado, que descansa en la palabra del Señor. Si Dios dijo una palabra, esa se va a cumplir. Eso es fe. Y para que mi fe crezca, yo tengo que conocer la palabra del Señor. Tengo que conocer la revelación de Dios. Hay una revelación general que la ven todos los seres humanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite, otro día sabiduría. Va dando testimonio que existe un creador. Pero los hombres prefirieron amar las cosas creadas antes que al creador. Revelación general. Hay una revelación específica en su palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Palabras de vida. Hay una revelación en la conciencia de los hombres que le dice que existe un creador, pero ellos lo niegan. Entonces, ¿cómo es que la elección soberana se va a manifestar en el elegido a través del mensaje? Pero tiene que haber un clic, las coordenadas correctas. Y eso se llama fe. Yo decía que esta doctrina es un punto controversial en toda la teología. Es una disputa permanente en la comprensión de dos conceptos, y aquí es donde yo quiero apuntar a ellos. Por un lado, la soberanía de Dios, y por otro lado, el libre albedrío humano. ¿Y qué hay de nuestro libre albedrío? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es tal? ¿Existe ese libre albedrío de decidir lo que quiera? Y se confunde con la voluntad humana, porque mire, si usted quiere levantar la mano, baja la mano, voluntad humana. Pero eso no tiene que ver con libre albedrío con respecto a las cosas del cielo. Usted tiene libre albedrío para decidir muchas cosas. Decidió venir, vestirse de una manera, comer una cosa, hacer otra cosa. Puede decidirlo. Nadie se lo priva, eso es voluntad humana. Pero esa voluntad humana no alcanza para las cosas del cielo. Entonces, ¿cómo equilibramos la soberanía de Dios y la responsabilidad que tiene el hombre frente a este llamado? Un teólogo muy antiguo que ustedes pueden buscar, Moody se llamaba, él entendía la elección de esta manera. No estoy de acuerdo con él, pero la tengo que manifestar. Él decía, Dios me escogió para él, pero el diablo también me escogió para él. Dios me eligió para él y el diablo también me eligió para él. Entonces, mi elección es la que rompe la igualdad.
¿Qué está diciendo Moody o qué decía Moody? Dice, Dios me elige para él, el diablo me elige para mí, entonces yo tengo que ver cuál es el mejor postor. ¿Quién me da mejores cosas? ¿O elijo al diablo o elijo? ¿Qué doctrina es esa? El diablo es una criatura, es un ser creado. Sería un absurdo poner al diablo en el mismo nivel de Dios y que Dios arrebatándole las almas al diablo, a ver, ven, y una guerra entre Dios y el diablo, dos potencias. Eso es absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Dios es soberano, único, eterno. Nadie lo ha creado, Él permanece siempre, su voluntad es perfecta. Dijo Jesús, todos los que me diste, ninguno perdí, nadie los arrebata de mi mano, están seguros. Entonces nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra salvación descansa plenamente en la soberanía de Dios, en su decisión. Si Él decidió por mí, hermano, está segura. Hermano, está seguro. Si Él decidió por usted, está seguro. ¿Quién elige entonces a quién? Esta es la gran pregunta. ¿Quién elige a quién? La Biblia es categórica en decirnos que el hombre está muerto en delitos y pecados. Está inhabilitado para tomar alguna decisión. ¿Cómo va a elegir a Dios si está muerto? No tiene la capacidad de tomar una decisión. Entonces, ¿qué es primero? Y ese es el gran dilema. ¿Qué es primero? ¿La elección o la decisión? ¿Qué es primero? Entonces, cuando yo descanso en la confianza de que el muerto va a decidir por Dios para ser salvo, no sé cómo entender eso de una manera lógica. ¿Cómo entender que alguien que está muerto va a levantar la mano por Dios y Dios dice, perfecto, me elegiste, ahora te salvo? Si está muerto. Está muerto en delito y pecado. Dice delitos y pecados, o sea, su mente está entenebrecida y no tiene capacidad para ni siquiera levantar un dedo hacia Dios. Entonces, ¿qué tiene que venir sobre él? Sobre un muerto va a venir la capacidad de creer, para que cuando él reciba el llamado del Señor, se conecte algo, él se dé por enterado solamente que alguien ya lo eligió. Lo que pasó con nosotros no es que levantamos la mano. ¿Cuántos reciben al Señor? Yo he escuchado mensajes de todo tipo. ¿Cuántos esta mañana le dan la oportunidad a Cristo en su corazón? La oportunidad a Cristo. La oportunidad a Dios. ¿La oportunidad entre quién? ¿Entre el diablo y Dios? ¿Cómo es ese mensaje? Repite después de mí. ¿Ya qué tengo que decir? Reconozco que soy un pecador, que enmendaré mis pasos, que seré bueno, seré buen esposo, y al otro día, le pega a la señora. Porque son conceptos humanos de un muerto condenado en delitos y pecados. Entonces, ¿quién necesita ese muerto? Primero, que su entendimiento llegue el don de la fe, para que cuando él reciba el mensaje pueda creer. Si no, no es posible que crea. Por eso que la Biblia dice, para todo aquel que en él cree. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Ya, y si les predican, ¿cómo van a entender? Dice Romanos. La fe viene por oír, y el oír por la palabra del Señor. O sea, el muerto tiene que tener la capacidad de oír primero. No es que esté escuchando un mensaje biográfico, no es que se le lea la Biblia, no. Lo que tiene que pasar en esa vida es que tiene que llegar la fe a su vida, a su oído. Entonces, como ya tiene fe, cuando oiga el mensaje del Evangelio va a creer. Entonces, ¿qué es primero en el pecador perdido? La elección. ¿Qué es segundo? El proceso en que Dios decide cuando ya está el minuto de su llamado, la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué incompatibilidad hay en eso? Ninguna. Lo que nos está evidenciando ese texto, que los que tienen la capacidad de creer van a ser salvos. Pero no hay ningún ser humano que tenga capacidad de creer. ¿Qué necesita? Fe. Salvos por gracia,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Efesios 2. ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué es lo que es por gracia? La fe. Entonces veamos esto en este pasaje. Qué extraña fe de esta mujer. Digo extraña porque ella no fue a un colegio católico. Ella no fue a una sinagoga judía, no existían. Ella no tuvo acceso a la Torá, ni a los registros históricos o los libros de Moisés, el Pentateuco. El pueblo viene en travesía, han estado 40 años en el desierto. ¿Quién le predicó a esta mujer? ¿Cómo es que ella tiene un conocimiento de Dios? Si ella está en un pueblo, un país, una nación condenada al fuego. Una ciudad que está condenada al anatema. De esa ciudad no hay que tomar nada, ni oro, ni piedra, nada. Todo tiene que ser quemado, dice Dios. Todo consagrado al anatema, a lo maldito. Dios ha considerado que toda esta ciudad está maldita a causa de su pecado, de su idolatría, de su perversión. Todos condenados. ¿Cómo en una ciudad condenada, llena de ideologías paganas, alguien puede tener un conocimiento de Dios? No había Biblia, no habían programas radiales, no había transmisión online, no había alguien que predicara, nada. No hay nada en esa ciudad que hable de un verdadero Dios. ¿Cómo entonces esta mujer tiene conocimiento de Dios? ¿Quién en una noche en su burdel, en su casa donde ella vivía, donde se ganaba la vida, quién fue y se le metió en el corazón y le reveló quién es Dios? ¿Cómo fue eso posible? Porque si usted revisa el relato que voy a leer a continuación, no fueron los espías que le fueron a decir: mujer, nosotros salimos de Egipto, el Dios verdadero está con nosotros, te queremos contar. Y lo que nos ha dicho Moisés, lo que nos contó Moisés, ¿cómo es este Dios? Nos dio los 10 mandamientos, mira, no robarás, no matarás, Jehová Dios es uno solo. Nos enseñó el Shema, mira Israel, te mando que digas que Jehová uno solo es. Si usted lee el relato, en ningún minuto ellos le predicaron para que ella pudiera levantar: yo quiero ese Dios. No fue así. Entonces con esto vengamos a ver cómo el Dios soberano no solo la eligió, sino espiritualmente se le metió en el alma para que ella creyera. Y espiritualmente se metió en mi corazón para que yo pueda creer, o si no estoy perdido, porque la salvación descansa plenamente en un Dios soberano. Por eso que estamos seguros en Él. Miren, versículo 8, por favor, vamos revisando en su Biblia cómo se manifiesta el don de fe en ella. ¿Se recuerdan que han venido a su puerta? Entraron estos espías, el rey, los soldados lo andan buscando porque alguien ha venido a espiar la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hizo ella? Lo escondió. Ella sabía en su corazón que eran enviados del cielo. Ella sintió en su corazón que eran los mensajeros. Ella sintió en su espíritu que era algo bueno para ella. Entonces, cuando se van los que lo buscan, ella sube al terrado donde ellos están escondidos entre las telas y empieza a hablar con ellos. Mire, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé. ¿Qué es lo que es eso? Es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice ella? Una declaración de fe. Si la hubiéramos llamado ese día el culto, la declaración de fe era de Rahab. Y Rahab dice: yo sé que esta ciudad va a ser toda entregada a fuego. Ella está dando una declaración de fe. Sé que Jehová les ha dado a ustedes esta tierra. Sé. ¿Qué es eso? Fe. Pero ¿cómo tuvo fe? ¿Cómo no confió en sus murallas? ¿Cómo no confió en su rey?
¿Cómo no confió en que esa ciudad había sido impugnable por la historia? Nadie había podido derrotar a Jericó jamás. Tenía un cuerpo de soldados muy especialistas. Tenía unos muros fortificados, era imposible penetrarla. ¿Cómo ella puede confiar? Ella es pagana, ella vive en idolatría, ella no conoce de Jehová mayormente, pero ella tiene algo en el alma y dice, sé que Dios le entregó esta tierra. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermano? Es fe. Pero ¿quién le depositó la fe a esa mujer? Y aunque tuviera fe, nadie dijo, ahora Rahab, tú eres la elegida, ¿quieres aceptar a Dios? Nadie le dijo nada. Ella está manifestando el eterno designio de Dios que se está viendo realidad en ese momento. Versículo 10. Porque hemos oído. ¿Quiénes? Rahab y toda la gente de Jericó habían oído. Todos habían oído el mismo relato. ¿Ve? ¿Por qué no los demás no creyeron? ¿Por qué querían matar a los enviados? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas, y ahí ven los testimonios de Dios. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Están todos asustados. Pero ella pide unirse al pueblo de Dios. ¿Por qué toda la nación, si todos oyeron el mismo mensaje, por qué todos no dijeron, Dios está con este pueblo, nos entregamos, queremos ser parte de ustedes? Nadie quiso, solo Rahab la ramera y su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está en el camino del Señor por gracia. ¿Por qué? Por el puro afecto de la voluntad del Señor. Por su elección incondicional. Mire cómo concluye la confesión de esta mujer y concluyo mi sermón hoy día. Porque Jehová vuestro Dios, dice ella. ¿Quién se lo dijo? Oh, aquí me dan ganas de saltar como buen pentecostal que soy. ¿Quién le reveló a esta prostituta en su burdel? En su lugar de prostitución. ¿Quién le reveló esto? ¿Quién se reveló a su vida en su condición? ¿Quién? Pura gracia soberana, pura manifestación del amor de Dios para con su vida. ¿Por qué tener temores? ¿Por qué decir voy a perder? Me voy a perder, no soy de Dios, si soy de Dios, no sé. Mire, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué hizo ella con este mensaje? Os ruego, hizo una oración, les ruego que manifiesten misericordia por mí. Manifiesten misericordia por mi familia. Versículo 13, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ese es el paso de fe, cuando el hombre comprende quién es Dios y le dice, ustedes son el pueblo del Señor, les ruego que tengan misericordia de nosotros. ¿Y qué hacen ellos? Mire, le dice, mira, vamos a hacer esto. Te vamos a pasar un cordón, un pañuelo rojo. Y esto va a ser todo destruido, pero tú lo que vas a hacer con tu casa, vas a amarrar este pañuelo rojo en tu ventana, para que cuando nosotros vengamos a conquistar, podamos salvarte. Espéranos, ya volvemos. Nos dio el mensaje y nos dejó un cordón de grana. Y dijo, ya vuelvo por ti, todo va a ser destruido. Y la Biblia me dice que la casa de la mujer estaba en los muros de Jericó. Ni siquiera estaba dentro de la ciudad, estaba en los muros de Jericó. Y cuando usted va al capítulo 6, el pueblo de Israel durante una semana estuvieron marchando. Y al séptimo día, cuando el pueblo grita, los muros de Jericó son derribados. Todo es destruido. Cae fuego del cielo, destruye la ciudad. Aleluya.
Y el único lugar que quedó en pie en los muros fue la casa de la prostituta que tenía adentro a su familia. Todo fue destruido excepto la casa de ella. ¿Por qué? Porque había una señal, el cordón, el pacto, la sangre preciosa de Jesucristo que nos redime. Y aunque sea todo destruido, aunque la ideología avance, aunque el mundo perezca, aunque el mundo niegue a Dios, mi casa, mi corazón está cubierto por la sangre preciosa de Jesucristo, porque Él decidió elegirme incondicionalmente por el puro afecto de su voluntad. La sacan de ahí, la llevan al pueblo, la reciben y Dios le da honor, le da un marido y ella después tiene familia y sigue la historia hasta que en Belén nace de una descendiente, nace Jesús el Salvador, la obra bendita de Dios por su elección incondicional. A usted lo eligieron incondicionalmente. Si usted puede entender lo que estoy diciendo, es que usted ha sido beneficiado con el don de la fe para creer. Y para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y si esta mañana usted ha entendido esta palabra, sienta la gracia que lo rodea de favores y misericordia. Aleje las dudas, aleje los temores de su vida, aleje la amargura, aleje el pesimismo y diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este don inefable.